Hola chicos, este sería el tercer video del tema 8 de desarrollo vegetal. Y bueno, aquí vamos a ver entonces la relación entre la expresión genética y el control de la diferenciación celular. Creo que ya hemos hablado un poco de esto. O sea, los genes van a controlar en qué se diferencia la célula, pero aquí tal vez lo vamos a ver más específico. Entonces, por ejemplo, este es una planta de Arabidopsis thaliana. Arabidopsis thaliana es como el organismo que se utiliza como para todos los experimentos, para probar todas las teorías, porque es fácil de cultivar. Eh, y entonces aquí se descubrió un gen que se denomina, bueno, un gen homeótico porque va a decir dónde se van a desarrollar los pelos radiculares. Entonces, gen homeótico porque dice dónde es que se desarrolla. Entonces, este gen homeótico que controla los pelos radiculares se llama GLABRA2 y se va a expresar nada más en las células epidérmicas que solo estén en contacto con eh, una célula de parénquima. Creo que es al revés, perdón. El gen se activa en las células epidérmicas que solo están en contacto con una célula del córtex, pero, o sea, de parénquima, pero más bien las que no lo expresan son los que van a tener eh, los pelos radiculares. Entonces, vamos a buscar aquí como un ejemplo. Ok, por ejemplo, esta célula que está aquí está en contacto nada más con esta célula cortical. No decían aquí, esta está nada más en contacto con esta célula está solo en contacto con esta célula. Buscando ejemplos, esta está nada más en contacto con una célula del córtex, entonces va a expresar el gen GLBRA2 y no va a tener pelos radiculares. Lo pueden asociar porque glabro o algo sí que es glabro, tiene que ver con que es liso, con que no tiene pelos, con que es brillante. Entonces, por ejemplo, lo contrario a ser glabro es tener tricomas. Eso lo van a ver siempre cuando clasifiquen plantas. No sé, las hojas son glabras o las hojas tienen tricomas. Es como lo opuesto. En este caso, bueno, no se refiere a tricomas, se refiere a pelos radiculares, pero es un concepto parecido. Y, ok, entonces en este caso, por ejemplo, las células epidérmicas que están en contacto con dos células corticales, por ejemplo, esta de aquí, o por ejemplo, esta que está aquí como en la esquinita. Entonces, esas no van a expresar el gen y van a desarrollar pelos radiculares. Entonces, vean que este gen, si se expresa o no, va a diferenciar las células en dos tipos. Estas células epidérmicas sin pelos radiculares o células epidérmicas con pelos radiculares. Ah, bueno, creo que aquí lo estaba diciendo mal, pero me estaba fijando en las células de la orilla. Más bien, esas células de la orilla, cierto, son células de la caliptra. Estas es porque estas son células que no están del todo diferenciadas, no han terminado de crecer, están todavía como saliendo del meristemo. Entonces, como todavía están como medio saliendo del meristemo, todavía está la caliptra alrededor de las células. Entonces, más bien, esta caliptra se va a eliminar después porque ya la caliptra nada más está protegiendo el meristemo. Ya después el resto de la célula ocupa estar libre de caliptra para poder absorber nutrientes. Entonces, más bien, son las células, ajá, más bien las células pintadas expresan el gen GLBRA2 porque ven que estas están en contacto con esta célula del córtex, esta célula del córtex, esta con esta célula del córtex, esta con esta célula del córtex. Entonces, las que van de colores nada más están en contacto con una célula y más bien las blancas es que están en contacto con las dos células diferentes. Bueno, y probablemente se puede ver con, con la nomenclatura ahí, no había visto esta ni la de abajo. Ok, ok. Aquí también está hablando que los cambios más drásticos en el desarrollo vegetal ocurren los cambios de fase, principalmente cambio de tallo a raíz. Es que eso es como lo más, creo que importante en el caso de plantas, porque son, digamos, tejidos muy diferentes que tienen una forma como el lema diferente, que tienen una función diferente, que tienen tejidos diferentes. Además, bueno, eso es importante verlo también. Las plantas están acomodadas, bueno, el tallo de las plantas está acomodado en lo que se denomina un fitómero. Fito quiere decir planta y mero tiene que ver con metámero, que un metámero es, ok, yo tengo una estructura que está hecha de un montón de repeticiones de alguna, este, sí, de algún como compuesto base en específico. Por decir, digamos, como las proteínas, pero si todas las proteínas fueran del mismo aminoácido, eso sería un metámero, porque es como, ok, yo agarro una estructura y la repito un montón de veces y se forma como una cadena o como, sí, una estructura, digamos, tal vez más compleja, pero es debido a la repetición secuencial de estos metámeros. Entonces, el fitómero, el tallo de las plantas, está formado por una yema, que es esto que está aquí, es la yema axilar, lo que se denomina.
Usualmente están como encima de las hojas. Y va a haber un entrenudo, que es el espacio entre donde hay una hoja o una yema y otro. eh, ujú, el nudo, que es donde está la hoja y la yema. Y bueno, pues la hoja que sale de aquí como este nudo. Este es el fotómeno. Entonces va a estar hoja, yema, eso va a formar el nudo y de ese nudo al siguiente nudo va a haber un entrenudo. En el caso de las raíces, no va a haber un fitómero, no va a haber hojas, no van a haber entrenudos, sino que nada más van a haber raíces que se van ir ramificando. Este, sí, entonces todo está formado como de raíces y son ramificaciones de raíces, pero no hay como una estructura tan organizada como en este caso. Ok, ok, también aquí durante el desarrollo postembrionario el meristema apical del tallo pasa por varias fases. Entonces, primero, y primero se van a originar los cotiledones que solamente tienen unas estructuras súper diferentes al resto de las células. Luego van a empezar a salir hojas más jóvenes, pueden tener diferentes tamaños, esto depende. Y ya también después el tallo tiene que empezar a sacar los meristemos florales. Entonces, ok, pueden haber cambios en la filotaxia, o sea, de repente una planta juvenil puede tener una filotaxia diferente a la planta ya en estado adulto. Creo que eso se refiere a que es la misma planta y van, digamos, que tiene hojas de forma muy diferente y probablemente como más diferente, porque creo que son hojas opuestas y creo que estos más bien son, se me olvidó el término. Acabo de decir, ¿verdad? Alternas. Estos son alternas. Este, sí, en realidad eso creo que no es tan importante, no es tan común que pase en las plantas esto, como el cambio en su desarrollo. También nada más esto que en algún punto del desarrollo de la planta se van a empezar a desarrollar meristemos florales, como el caso de la Lapis estelena. Primero tiene una forma que tiene hojas, tiene como unas hojas en roseta, que en roseta es eso, que están como las hojas en un tallo muy bajito y están como acomodadas como en espiral. Y luego de la nada sacan los tallos de las flores, pero los tallos de las flores son muy diferentes al resto de la morfología. Entonces, o sea, sí es tal vez un cambio en ese aspecto. Ok. Y bueno, aquí también el cambio de fase, entonces, papel de los factores de transcripción. Los factores de transcripción son proteínas que activan o desactivan genes dependiendo de las sustancias que hay en su medio. Usualmente se unen a cierta sustancia y entonces si cuando se unen a esa sustancia o empiezan a activar el gen o puede también ser que dejen de activar ese gen. Ok, entonces aquí vienen genes de identidad del meristemo. Entonces hay meristemos vegetativos de crecimiento indeterminado, por ejemplo. Usualmente el meristemo vegetativo de crecimiento indeterminado, es decir, yo puedo agarrar, no todas las plantas porque hay unas muy delicadas, pero puedo agarrar la llama de una planta y colocarla en el suelo, formar una estaca y la planta va a seguir creciendo y lo puedo volver a cortar y seguir creciendo y volver a cortar y seguir creciendo. Y esto muchas veces y digamos, si siempre la planta va a seguir viva, va a seguir creciendo. A diferencia de los meristemos florales, que los de meristemos florales no crecen indefinidamente, sino que crecen hasta cierto tamaño. Estas se forman las flores y también luego mueren. Ya cuando tienen también el fruto, también ya después pueden morir. Entonces son meristemos un toque diferentes. Y bueno, genes de identidad del órgano, que es esto, los genes homeóticos, que son como los de los genes de animales. Pero, sí, en realidad este, sí, tal vez de nuevo, como les dice, el cambio más grande es los meristemos florales, porque sí son como una estructura diferente a lo que tiene el resto de la planta.